Saludamos y le damos la bienvenida como cada jueves en este segmento Desde la Fe a nuestro querido reverendo Padre Ángel Díaz. Padre, buenos días, saludos, qué bueno que está con nosotros. Buenos días, Víctor, buenos días, Nelly. Buenos días. Buenos días a todos los televidentes de este espacio en contacto diario. Gracias, Padre Ángel, como cada jueves por estar con nosotros, y hoy vamos a tocar un tema sumamente interesante, como todos los que hemos tocado con usted en este segmento Desde la Fe, y un tema que nos atañe de manera directa porque está ligado directamente a lo que es la provincia de Duarte, este municipio de San Francisco de Macorís, en cuanto a lo que es el desarrollo, y son los movimientos huelgarios, una acción que definitivamente nosotros podemos tildar de que ha sido un escollo para que esta provincia, este municipio haya experimentado ese crecimiento tan esperado y que tenemos las condiciones en todo el sentido de la palabra para haberlo experimentado, y esa espinita ha afectado significativamente, y quisiéramos oír la opinión desde la fe sobre estas acciones y esta situación que regularmente se presenta en San Francisco de Macorís y son los movimientos huelgarios. Gracias, Víctor. Es un tema muy interesante, ciertamente. Y para hablar de estos movimientos huelgarios, tenemos que remontarnos al primer documento social de la Iglesia, que se llama Rerum Novarum, que fue publicado en el año 1891 por el Papa León XIII. Y en ese documento el Papa trabaja la situación laboral, situación patronos, obreros. Recordemos que el siglo XIX, ya finalizando cuando se publica el documento, fue el siglo donde explota la industria, la revolución industrial, y la relación de trabajo no era la mejor, igualmente que la propuesta que se hacía desde el marxismo de la lucha de clases. Tenía una sociedad totalmente dividida entre el trabajador, que se veía como una víctima, y el empresario o el patrono, que se veía como un opresor. Y ante esa situación, el Papa León XIII decide escribir el primer documento propiamente social dedicado a este tema, que lo que luego llamamos la doctrina social de la Iglesia. Y no es que antes no se había dicho nada, sí se había dicho desde la misma Sagrada Escritura, desde el Antiguo Testamento. El tema social siempre ha estado en el tapete, presente, porque es parte de nosotros, del ser humano, de la sociedad. Y este documento pone las bases no solo de este pensamiento social de la Iglesia, sino en que también habla de derechos y de deberes que antes no se había hablado en relación a los trabajadores, en relación a los patronos, los dueños de empresas en la época. Y dentro de los derechos que pone de los trabajadores es el derecho al sindicato. En ninguna legislación civil al momento se había hablado de ese derecho que tenían los trabajadores de sindicarse en el buen sentido de la palabra, para defender sus derechos, para defender sus condiciones de vida, de trabajo, exigir mejores salarios, etc. Pero también ponía deberes. Si el trabajador entonces tenía el deber de cumplir con todo lo que le correspondía, con lo que o para lo que se le estaba pagando. De modo que el empresario tenía el deber de un salario justo y el trabajador de cumplir con su trabajo. Dicho esto, y luego los demás documentos que han venido después, es una larga lista que termina con el último que ha publicado Francisco, que es una secuela de Laudato Si, en donde ya pone cosas más concretas. Y todos estos documentos, de una u otra manera, salpican estos temas del salario, de los deberes, de los sindicatos, etc. De modo que la Iglesia ha visto con buenos ojos estos movimientos sindicales, no movimientos huelgarios.
que es distinto. El movimiento sindical es un movimiento que lucha, un gremio que debe ser reconocido con condiciones, porque en los países más o menos organizados, los gremios tienen condiciones para ser reconocidos y para tener derecho a protesta. No así entre nosotros, según hasta donde yo tengo entendido, aquí no hay una regulación de estos movimientos. O sea, cualquier grupo se junta y hace un movimiento y ya, somos tal grupo y para adelante. Bien, entonces... Hasta ahí va todo muy bien. Sí, sí. Porque habló de el derecho a sindicalizarse, el derecho a esa protesta, a exigir mejores condiciones a través de esos gremios que están legalmente autorizados. Y como usted dice, bueno, y la iglesia como tal está de acuerdo con ese sentido. Ahora, los movimientos huelgarios que tal vez se han acuñado, padre, en esa parte del gremialismo, y yo digo, y mucha gente coincide con nosotros, eso ha impedido realmente el desarrollo de una provincia, de un municipio como el nuestro, al desarrollo como tal. Entonces, en esa parte queremos nosotros ir y oír la opinión del reverendo padre Ángel Díaz. Sí, ciertamente, iba a caer en esa parte que... Después de esa reseña que usted acaba de hacer. Sí, porque como es desde la fe, tengo que ver lo que la iglesia opina sobre el tema. Bien, entonces, la parte, vamos a decir, negativa de estos movimientos que luchan, pero la lucha, también lo dice la misma doctrina social de la iglesia, tiene que ser una lucha justa y tiene que ser, no usa la palabra comedida, es otro término que se utiliza, pero debe ser comedido. O sea, no podemos simplemente encarnizar la lucha por la lucha, porque tenemos ahora, como por ejemplo aquí hay fechas específicas en donde ya tú sabes que hay huelga. Ciertos meses hay una huelga segura. Entonces, si hay fechas específicas, ya eso significa que quizás la protesta, aunque siempre hay motivos para protestar, pero quizás no es el momento, no siempre es el momento, porque llegue tal mes hay que hacer una protesta, hay que hacer una huelga. Yo creo que los métodos tenemos que irlos cambiando. El Papa Juan Pablo II, en el año 92, cuando visitó República Dominicana para la cuarta conferencia del Episcopado Latinoamericano, decía, hablando sobre la evangelización, él habla de una nueva evangelización, y decía, esta evangelización tiene que ser nueva en su ardor, en su expresión y en sus métodos. Y yo quiero extrapolar esa expresión, hacer una paráfrasis con lo que decía Juan Pablo II en ese momento, y decir que los movimientos de lucha populares, como también se le llama, tienen que renovarse, tienen que buscar nuevos métodos, nuevas formas de exigir a los gobiernos, porque todos tenemos que exigirle a los gobiernos. Yo como sacerdote tengo que hablar y denunciar las cosas malas o las cosas que no están caminando bien en el Estado, en la sociedad, y exigir cambios en ese sentido. Los movimientos lo hacen de otra manera, pero yo creo que tenemos que ir cambiando los métodos. Renovarnos. Hay que renovarse porque no basta quemar gomas. Como usted bien ha señalado, padre, es incuestionable el derecho que tiene todo el mundo, todo ser humano a la protesta. Lo importante sería ver también una mirada. En otros países protestan y usted ve que lo que hacen es una marcha. Yo puedo dar testimonio de eso. Ajá, y lo hacen de manera diferente. Sí. Entonces quizá eso es lo que hay que ver, porque las necesidades sociales siempre van a estar ahí. Y quizá estos grupos han cumplido el rol de recordarle al gobierno lo que no cumple, porque muchas veces no se cumplen y tampoco no podemos ir para el otro bando. Decían que no son por esto y el otro. Están ahí las necesidades, hay que verle, el gobierno tiene que cumplir con sus responsabilidades y los movimientos huelgarios tienen que cambiar los métodos. Sí, y los pliegos de demandas deben ser conscientes, porque aún ningún gobierno, ningún gobierno se le puede exigir que haga lo que no se ha hecho en 100 años. También. Ni que lo haga en 2 o 3 años. Puede durar, un presidente puede durar un proceso gradual. A lo sumo
8 años puede durar un presidente. Y ningún presidente, por buena voluntad que tenga, ni por recursos a mano que tenga en esos 8 años, va a resolver todos los problemas del país. No una varita mágica. No, es paso a paso que debemos ir. Por ejemplo, en cuanto a eso de los modos de protesta, Sí. yo decía, puedo dar testimonio. Cuando yo estudiaba en Roma, la universidad nuestra quedaba cerca de un área donde hay muchas oficinas de gobiernos y un área muy céntrica de la ciudad de Roma. Y protesta, ahí hay una calle que esa es como la meca de las protestas. Y eso todos los grupos, los sindicatos, y van ahí. Ese es el San Francisco en Roma. Sí, Con pero su pancarta ahí. lo chulo es que tú pasas por ahí, tú te encuentras aquí 3 policías, 4 policías ahí, hablando, haciendo cuentos entre ellos, y la gente está protestando del otro lado. Tranquilo, con su bandera, con sus cosas, vociferando lo que digan, pero nadie tira una piedra, nadie quema una goma, se hacen sentir, la prensa va, cubre la noticia, todo el que quiere pasa. Nosotros pasábamos por ahí como si nada, y te digo, en 2 años que estuve estudiando allá, una sola vez vi intervenir a la policía, porque el grupo que estaba manifestándose se pasó hacia una calle que no tenía permiso para ir. Entonces la policía intervino y bloqueó la calle. O sea, no hizo más nada, bloqueó la calle para que no pasaran más de donde ellos pretendían pasar. Es la única vez en 2 años. Entonces yo creo que son formas también de hacerse sentir. Porque si, por ejemplo, decimos, vamos y nos reunimos en el parque central de aquí, el Parque Duarte, frente al ayuntamiento y protestamos, bueno, hasta yo voy, yo estoy cerquitita, Claro. pero yo no tengo que impedirle que la gente pase por ahí, por la calle 27 o por cualquiera de las calles del parque. Nos reunimos en el parque y hacemos la protesta y hablamos, y la prensa va, toma sus imágenes, sus declaraciones y se sigue protestando. Y esa es una protesta que todos vamos a apoyar, porque no es violenta, es pacífica. Entonces la violencia es la que aleja. Y hay otra cosa, Sí. padre, también, que para que ese proceso que usted muy bien señala se dé, debe haber consenso. Yo siempre he dicho y he utilizado este término, que nosotros, aquí ha prevalecido por años el individualismo institucional. Para que se logren ese tipo de cosas debe haber consenso. Fíjese que en San Francisco de Macorís específicamente, ese es el tema sobre los movimientos huelgarios en San Francisco. O sea, primero un movimiento o un sector convoca, posteriormente a ese, como una especie de competencia, también convoca. Entonces se hacen competencia entre ellos mismos, con reivindicaciones que posiblemente, o casi seguro, sean las mismas. No pueden ser distintas, Distintas. porque estamos en la misma, Entonces en el yo mismo le pueblo. pregunto, padre Ángel Díaz, ¿el movimiento de ahora o el de ayer le exige al gobierno aquí en San Francisco que debe bajar los combustibles? Un tema que es nacional y que trasciende frontera. O sea, ¿usted cree que dentro de las reivindicaciones que exige un movimiento huelgario, una protesta en una ciudad como la nuestra, debe estar también ese tipo de reivindicaciones? Exigir al gobierno que baje los combustibles, por ejemplo. Yo quisiera que me lo pongan a 50. Sí, porque cada vez que yo voy a echar... Todo y el eso que se mueve necesita que le bajen los combustibles. Yo soy un carro pequeño. Y cada vez que yo voy a echar, si está totalmente abajo, Ahora que subió como 7 en el pesos. fondo, son 3.000 y pico de pesos, 4.000 pesos. Yo quisiera que me lo pongan a 50. Si me lo ponen a 50, quizás con 1.000 pesos yo lo lleno. Y ya resuelve ese problema. Ahora, no es mi deseo. Nosotros no producimos combustibles. Nosotros compramos petróleo, compramos combustible al precio que esté en el mercado internacional. Claro que sí, hay que decirlo, la verdad debe ser dicha, todos los gobiernos que hemos tenido, desde que está la ley de hidrocarburos, creo que desde el año 2002, 2003 por ahí, desde esa época hasta hoy, ningún gobierno ha sido transparente en el precio de los combustibles, porque esa es como la vaquita de ordeñar que tienen los gobiernos, porque eso es dinero líquido todos los días, ahí no se falla. Entonces, el precio que ponen es dinero que entra inmediatamente al Estado. Y sí, no han sido transparentes ninguno de los gobiernos que hemos tenido desde ese principio de los 2000 hasta este momento en que nos encontramos.
pero yo no puedo exigir que lo bajen a 50 porque yo sé que a 50 no puede estar. Sí, pero esta es la gasolina más cara. Y Ya. pues hay que decir otra cosa, con estos temas no es que nosotros como municipios estamos en contra de que se exijan mejores condiciones, estamos 100% de acuerdo porque hay que decir que hemos logrado muchas cosas producto de esos movimientos, o sea, no estar ajeno a eso, darle espalda a eso sería ser mezquino, porque ahora bien nos vamos para el otro lado, padre, existen los movimientos huelgarios, pero entonces, ¿y las autoridades cuando le dan la espalda a esas exigencias? Ahí está la otra parte de la moneda. La Víctor, otra, y se aproxima ahora el tiempo activo de demagogia, que es la campaña política, donde vienen muchísimas promesas que puede ser que también esos movimientos estén tomando en cuenta y que después lo provocan. entonces, esa es otra parte, padre. La parte de la responsabilidad y el compromiso que tienen las autoridades de cumplir con esas exigencias que hacen, vamos a poner así, los movimientos huelgarios que exigen. Más sin embargo, viene uno, viene el otro y ofreciendo y al final no se hace nada. Sí, yo creo que ahí ya pasamos, vamos a decir, a una segunda parte Sí, del tema. Y Sí, porque, perdón, nada más, no, lo malo de la película no son nada más. No, porque ahí viene la otra parte. Sí, la otra parte. Como he dicho, que con el precio de los combustibles, los gobiernos que han estado no han sido transparentes. Igualmente, esos políticos locales y también algunos nacionales han sido mentirosos, han sido demagogos, porque vienen, ofrecen, dicen vamos a hacer y luego se van. Hacen un allante y ya, como dicen por ahí, allante y movimiento, pero de ahí no más. Entonces hay que cumplir. O sea, yo como Donde usted como ponga la palabra, Estado, ponga la acción. claro, como Estado yo tengo que empeñar una palabra y cumplir con ella. Claro. Entonces, yo creo que se han hecho muchas promesas, hay obras de las que se exigen que debieran estar terminadas por el tiempo que tienen que se comenzaron y el tiempo que tienen detenidas. Porque si una obra se está trabajando, aunque sea, vamos a decir, un poco más lento en un momento, más rápido en otro, pero se está trabajando. Tiene que verse el avance. Se ve el avance, pero una obra que simplemente se detenga, no avanza. Como es el caso de la circunvalación. ¿Hace cuánto tiempo que uno pasa por ahí y no ve ni siquiera el movimiento y el allante? Ni siquiera eso. Es cierto. Pero si pasamos por aquí, por el hospital regional, ahí vemos que siempre están haciendo Hay un algo. movimiento. Siempre están haciendo algo. Claro, es un hospital muy grande, eso no se va a acabar de la noche a la mañana. Pero si en la circunvalación se estuviera haciendo algo, aunque sea al pasito, yo creo que estuviéramos avanzando a punto de por lo menos tirando el asfalto. Pero, Padre, en su condición de sacerdote y coordinando este segmento desde la fe, que es el tema que estamos analizando con el movimiento huelgario, ¿qué tipo de reflexión o recomendación más bien hiciera el Padre Ángel si fuese mañana llamado a hacer este tipo de acciones que yo acabo de decir, tanto a los que regularmente convocan a paros de labores y las autoridades como tal llamadas a cumplir con la exigencia que hacen los que llaman a huelga? bueno, 3 palabras me llegan a la mente. Primero, diálogo, consenso y compromiso. O sea, si no es a través del diálogo, no es posible llegar a un consenso. O sea, el consenso implicaría decir, bueno, el Estado tiene capacidad para concluir estas obras de aquí a 5 meses, vamos a decir un ejemplo, o a 6 meses. Ok, llegamos a ese consenso, a ese acuerdo, y luego el compromiso es de las autoridades cumplir con eso. Si no se cumple, volvemos a la carga. Entonces, porque hay que protestar. No estamos diciendo que no se proteste, hay que protestar. Pero el método sí tenemos que renovarlo. Muy bien. Padre, pues una vez más nosotros queremos agradecerle su participación en este segmento Desde la Fe, como cada jueves comparte con nosotros en este contacto diario. El Padre Ángel, esas son las recomendaciones que hace tanto a los movimientos como a las autoridades. Diálogo,
compromiso y consenso. Son esas las recomendaciones que hace el Padre Ángel para evitar que todo este tipo de protesta y de situaciones que se dan en nuestro municipio de San Francisco de Macorís sigan frenando el desarrollo. Correctamente. Padre, gracias una vez más por compartir con nosotros. Gracias a Víctor, gracias Nelly y a todos los televidentes. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima semana. Amén. Amén. El Padre Ángel Díaz, desde la fe en este segmento que cada jueves compartimos con todo el público de Contacto Diario. Víctor Puntiel, junto a un equipo de experimentados profesionales, hacen de Contacto Diario la revista matinal más completa de la televisión regional. Entrevistas, análisis, comentarios, reportajes, deportes, farándula y todo el acontecer nacional e internacional. Estás en Contacto Diario de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la mañana por el canal 8 de Telenor. Contacto Diario, la revista matinal más completa de la televisión regional.